particular tratando de salvar la democracia. Y yo veo que desgraciadamente cada día la vamos perdiendo o está reajustándose tanto que empieza a dejar de ser la democracia. Es así. Y estamos viendo esto en América Latina, bueno, en Europa, en el mundo yo diría, porque en Europa también estamos viendo esta situación. También en España es uno de los lugares que estamos mirando eso. En Italia, la falta de gobernabilidad, todo el mundo está siendo afectado. Y en nuestra América Latina, cada día vemos más y más. Vimos las elecciones en Venezuela, horripilantes, las elecciones en Colombia, que ahora se va a una segunda vuelta, y la manifestación de muchos candidatos que participaron en las elecciones, cuál va a ser su voto en las elecciones de segunda vuelta. Estamos mirando las encuestas en México, donde dan a López Obrador con un % altísimo, comodísimo, para que sea el próximo presidente de México. Imagínate el impacto que va a tener eso, no solamente en México, sino en América Latina. Los problemas en Brasil. Es decir, estamos llenos, Nicaragua, estamos llenos de problemas. Mi tesis es que la democracia la vamos a perder. Tú sigues siendo ahí luchando fuerte, que la democracia puede cambiar, pero se va a mantener. Ayúdanos a entender a dónde vamos. Tratar de rescatarla. Luis, te agradezco la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo en esta gran programación de WLRN. Este sólido bloque en español que realmente, gracias a tu manejo, pues sirve tanto a esta comunidad del sur de la Florida y por medio de todas las reproducciones pues, que se retransmite a través de todo el país y otras partes del mundo. Y también te felicito por este tema, por estar insistiendo, por esa sensibilidad que tienes de tanta importancia y esa visión radiográfica que tienes del problema. Realmente te felicito y la democracia, tenemos que volver a la apreciación, Luis, de Platón. O sea, porque democracia, en la traducción de griego, pues tiene diferentes significados. Puede ser gobierno del pueblo, gobierno de los muchos y también gobierno de las turbas. Entonces, la gran inquietud de Platón, que por cierto, los forjadores de los Estados Unidos, los arquitectos del modelo, Hamilton, Madison, los autores de los ensayos federalistas, tenían esa misma inquietud. En el contexto cubano, Carlos Manuel de Céspedes también tenía esa inquietud. Y eso es de precisamente cuando no hay determinados parámetros para salvaguardar tendencias humanas hacia la perversión, pues entonces es una invitación a la destrucción de una sociedad. Regresando a Platón, yo tenía un profesor que decía, bueno, que después de Platón filosóficamente el mundo empezó a ir para abajo. Porque la descripción en la República del prototipo ideal de democracia, ¿quién era el que iba a gobernar? Un filósofo rey que tenía que estar separado de bienes materiales, ni siquiera tener inquietudes de familia, para poder concentrarse y tratar de ser objetivo y pensar en el bien común. ¿Por qué? Porque él sabía que cosas como el dinero pues podían distorsionar la realidad. Sabía el peligro de personas que no están informadas. Un ciudadano que no está preparado pues puede con su voto firmar la sentencia de muerte de una nación. Entonces, esa inquietud pues la vamos viendo, y cuando miramos el caso de Nicaragua, Venezuela, el caso de Rusia, el caso de la propia Cuba comunista, nos damos cuenta que más allá de que nosotros pues decimos eso es dictadura, sin embargo la argumentación que ellos utilizan es que no, somos una democracia pero diferente. Entonces, ¿dónde está el fallo? Y cuando vemos aún en democracias funcionales como la estadounidense, la canadiense y tantas europeas, vemos los fallos que cada vez se van poniendo más alarmantes. Y te doy un ejemplo. El poder que tiene Google
el poder que tiene Facebook en manipular la información que la sociedad tiene, en no solo promover un candidato, promover un sistema de valores y creencias. Totalmente. Eso es un peligro extraordinario, porque no solo porque hay intereses comerciales, pero hay otros intereses que uno no sabe exactamente qué es lo que están promoviendo, pero tienen un poder, nadie los elige, nadie los controla. Pero yo creo que sí, que el poder económico está detrás de todos, porque ellos están buscando el vehículo para enriquecerse más. Yo no tengo duda de eso, porque lo ves en las dos tendencias, que cuando la una atrás es el poder económico el que está metiendo la mano. Así es, porque esa moralidad que hay porque si tú le preguntas a un jefe ejecutivo de una corporación, ¿cuál es su responsabilidad? Bueno, buscar el lucro, el beneficio de la empresa. Esa es su responsabilidad. Entonces, si eso es así y separamos todos parámetros de moralidad, todos parámetros para defender ciertos valores, pues entonces estás en efecto matando a ese concepto de democracia, porque es un concepto abierto. Y los otros días conversando con un amigo Armando de Armas, me dice, qué peligro que cada 4 años, por ejemplo, en determinados países, dependiendo en quién gane, pues sabremos si seguiremos siendo libres o no. Ponte a pensar eso, el riesgo de elegir a un individuo y que ese individuo, pues sabemos que va a maquinar, a destruir la democracia, mantener un simulacro de ella. Entonces, sí creo que estamos viviendo momentos muy graves. Cuando vemos, por ejemplo, modelos como el ruso, el chino y el vietnamita, que han tenido mejorías económicas, sin duda, o sea, están mejor ahora de lo que estaban hace 15, 20, 30, 40 años atrás. No, hay algunas libertades políticas también. Y hay mayores espacios. Sí. Los chinos pueden salir, pero ahí está la cosa. Lo tienen claro cuáles son sus límites, tienen claro, o sea, sociedad abierta no son. Libertad plena no hay. Claro. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Cómo tú puedes balancear querer ser una sociedad libre, tener prosperidad, darle el voto a todo el mundo y a la misma vez evitar que llegue al poder alguien que puede destruir o que controlen personas que no tienen nada que ver directamente con el proceso político, pero por vía del comercio tiene una influencia extraordinaria en cómo se mueve el mundo. No, lo más triste es porque todavía que se vayan a su propia nación, ya tienen más o menos acondicionado cómo va a reaccionar la población. Pero es que cuando tú ves países que son totalmente diferentes, opuestos, y vamos a poner aquí el ejemplo y usar nuestro país, Estados Unidos en este caso aquí, que es un país totalmente diferente en todos los aspectos, y sin embargo hace negocio en todo tipo de cosas de desarrollo a países que son cerrados, que son antiguamente eran los generales y todo ese tipo de cosas. Hoy en día son los sistemas. China es un país que políticamente es cerrado, ahí no hay alternativa ninguna. En la económica sí es abierto. ¿Por qué? Porque nosotros nos conviene también porque nosotros nos enriquecemos de eso. Pero no nos importa el dolor ni el sufrimiento de los pueblos. Exacto. Y ese es donde yo creo que hay un problema seriosísimo. Y yo no veo, ojalá es que yo necesite ponerme pejuelo más o nuevo el pejuelo, pero yo no veo que se está haciendo nada para cambiar eso. Estamos viendo más desajuste en América Latina, lo estamos viendo. Antes había un poco más de control, hay un desajuste tremendo que no controlamos. Estamos viendo Europa la clase de problemas que tiene. Y como vivimos en una economía global, porque antes eran locales, mira lo que nos afecta a nosotros, a ti y a mí, que no estamos envueltos en nada. Y mira, cuando le añades, porque todo esto tiene su explicación, todo esto tiene un modo de poder racionalizar y ver y poner sobre el tapete, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, hemos visto un consumismo, o sea, en la búsqueda de la felicidad, que ha sido parte, es uno de los logos de los Estados Unidos, ¿verdad? La búsqueda de la felicidad. En la búsqueda de la felicidad, la gran sociedad ha mirado hacia el consumo, bienes materiales, y vemos una secularización radical. Total. O sea, cuando hay una audiencia de valores trascendentales, en el caso de los Estados Unidos, esos principios judeo-cristianos que establecen parámetros,
establecen parámetros de conducta de cómo se debe comportar un ciudadano. Bueno, esa conducta es saludable para una república que ejerce la democracia. Pero si vamos quitando esos valores, vamos quitando entonces la conducta que esos valores están pues propulsando, entonces cuando vienes a ver, caes en un falso igualitarismo radical. Digo falso porque los que tienen más bienes materiales viven completamente diferentes, pero sin embargo abogan a nombre de un igualitarismo irrelevante de los valores que está, irrelevante de la moralidad que van a predicar. Y cada día lo vemos más y más y más y más. Así es. Vaya, desgraciadamente. ¿Y qué se está haciendo? Porque si tú sales al frente de eso, entonces ya te crea un problema seriosísimo. Porque entonces dice que no eres una persona democrática, que no incluye a todas las personas, y te encuentras una serie de problemas. Vemos ahora en lo que pasó en Irlanda. Puede estar religioso, 70% de las personas, pues que aprueban que no se... Ese mismo ejemplo que está usando, los buscadores del Internet tenían una influencia extraordinaria en el acceso a la información. ¿Por qué? Porque tenían determinados intereses en que esa legislación en particular pasara, o sea, que fuera en un país tan católico que se convierte ahora que convierte el aborto. Correcto. Entonces, estamos viendo esta, de nuevo, secularización llegar a un punto tan grave. Y el consumismo es el motor que entonces une diferentes tendencias, porque como tú bien has explicado, el tema del dinero no es ideológico, sino resulta ser que encuentras relaciones estrechas entre polos opuestos ideológicos. Dice, pero ¿cómo es posible? Y no se dan cuenta que la democracia solo sirve si está sustentado por un sistema de valores que establece parámetros y límites y que siempre va a defender cosas como la libertad y que esté dispuesto a perder económicamente, que esté dispuesto a decir, bueno, vamos a ser menos ricos materialmente, pero tenemos que defender estos valores porque esto es lo que nos sustenta. Si eso se abandona, la democracia no tiene ningún sentido de existir. Al contrario, se convierte entonces en un esquema de suicidio, un esquema que destruye y es manipulado por determinada élite no bien intencionada para preservar sus intereses y el status quo. Entonces, realmente si no vemos una concienciación y un retorno, un rescate de los valores pilares que deben de sustentar la democracia, lo que estamos viendo vamos a ver una perdición constante. Por eso yo me estoy preocupado, porque yo no veo esas señales de que se está tratando de lograr. Aquí cada día lo que buscamos más es el individualismo que la colectividad. Y busco nada más mi beneficio particular y no me interesa el del resto de los demás. Y si nosotros pensamos así, un sistema democrático no funciona. Mira, Luis, tú has dado en el grano. Este país se abrazó la noción cuando se funda en el individualismo, sí, pero el individualismo dentro de un contexto religioso que abrazaba el bien común. Entonces, pues, el decir individualista en la época de la fundación de este país es muy diferente a lo que vemos ahora, que va cargada con un egoísmo, donde está diciendo que lo único que importa soy yo y nadie más. Entonces, ese tipo de individualismo es peligrosísimo. La democracia no puede subsistir a largo plazo con esa mentalización. Entonces, la idea de decir, bueno, los Estados Unidos es el primer país que promueve el individualismo. Sí, no. Pero recordemos, la base religiosa judeocristiana de los Estados Unidos establecía esa obligación de comunidad con el bien común. El individuo era parte de ese colectivo. Le decían el core system que tenía Estados Unidos, que era la iglesia, la escuela, todo en un solo conjunto para que la comunidad pudiera tener... ¿Y por qué eso es importante? Mira, porque nutre los agentes seminales para una democracia exitosa. La sociedad civil, la familia, claro. El abrazo a Dios, la noción... No, la iglesia jugó un papel importantísimo. Fundamental, claro. Fundamental. El humano tiene que creer en valores metafísicos que van más allá de ellos. Tiene que haber esa humildad de sociedad, de decir, hay parámetros superiores a nuestra mundana existencia. Entonces, todo eso, que eso es en efecto
lo que ha hecho que este país sea la democracia más exitosa del mundo, vemos cada vez más en pérdida. Total. Y eso es un grave riesgo. Yo, y esto nosotros lo hemos hablado y sé que ambos tenemos amigos que no comparten este criterio, pero esta administración actual, gracias a Dios que salió electa, porque creo que es un efecto para contrarrestar esa ola. De hecho, cuenta con el apoyo de la mayor parte de la sociedad norteamericana, que sí creo que abraza esos principios. Yo espero que sea así, no necesariamente va a ser así, porque estamos viendo la falta de gobernabilidad, lo difícil que se hace para poder gobernar en los Estados Unidos en estos momentos. Yo, desde que vivo en Estados Unidos, nunca me había encontrado una situación como esta. Esto es algo único, no sé, pero es bien difícil para poder manejar este automóvil. Más difícil cada día. Pero eso tiene también su explicación, Luis, y eso es porque esta administración está retando a toda esa gama de intereses que abraza a ambos polos ideológicos, o sea, y por lo que tú acabas de llamar determinados intereses comerciales, y esto, pues entonces, han visto en esta administración pues un enemigo del status quo. Ahí está. Y entonces ahí está esa dificultad, esa guerra que se le ha... Pero no hay duda ninguna que impacta a la nación y sin darte cuenta el mensaje que se envía al exterior es serio. Claro. Los otros días vimos por la falta de gobernabilidad y la deuda de España, la bolsa se cayó al peso. Eso te afecta a ti porque estamos en una economía global. Y en eso es lo que yo me baso. Yo no veo las señales de que se está trabajando. Al contrario, es como si estuviera echando leña al fuego. En vez de tratar de apagar el fuego, es aumentándolo. Pero mira, que nos va a hacer daño a todos después. Para dar un poquitico de optimismo en esto, los mercados responden y buscan cierta predecibilidad, o sea, quieren saber lo predecible. Pero como lo predecible es que los intereses económicos son amorales y van a ir en la dirección donde está el lucro netamente, pues hacia eso enfoca. En cambio, si ven que la gobernanza sigue propósitos donde los valores vienen primero, donde cierta ética precede a los intereses comerciales, pues entonces esos mercados, buscando la predecibilidad de lo que pueden anticipar que van a seguir determinada conducta ética, responden a eso, porque eso es lo que pueden predecir. Ya de pronto la moralidad no es el ejercicio que tienen en común. Entonces, ¿estamos ahí? Por supuesto que no. Pero esa es la única... ¿Y estás viendo que estamos caminando hacia eso? ¿Tú estás viendo algunas señales de que el mundo está caminando a eso? Luis, cuando estamos viendo que una administración está reconociendo la hemorragia de los trabajos que han desaparecido de la clase media, de la clase trabajadora sin títulos universitarios, está tocando un punto válido y necesario, ¿no es verdad? Porque la gran clase media es otro factor, otro elemento necesario para que una democracia sea exitosa. Porque si no existe esa clase media, entonces los dos polos extremos eventualmente van a chocar y el sistema va a quebrar. Entonces, la defensa que esta administración está haciendo, y no estoy aquí para hacerle propaganda a la administración, pero estoy mirando los hechos, y cuando miramos la estadística económica... Ni quiero encerrarlo solamente a Estados Unidos. Correcto. Vivimos en un mundo globalizado, y nosotros como hispanos tenemos que preocuparnos qué es lo que está pasando en nuestro hemisferio. Correcto, y esto no va solo hacia lo económico. Cuando cierra determinada fábrica de una industria que lleva por generaciones en una ciudad, no solo es una cuestión económica, se pierde una conexión con el pasado, se pierde una conexión con tus propios antecesores, con algo que es parte de tu idiosincrasia. Entonces no se puede solamente medir esto en un sentido económico. Y yo creo que esta administración ha hecho el caso mirando y señalando que esto es un problema económico, pero yo no sé si está consciente que en sí está defendiendo determinada cultura necesaria para preservar de nuevo y aportar a ese sistema de valores, porque uno tiene que saber que pertenece a algo, que pertenece a determinado terreno en común. Si no, pues si es el individualismo radical, pues entonces sálvese el que pueda. Ahí está. Sálvese el que pueda, y en cierto sentido muchos de los intereses económicos
promueven esa idea, porque entonces es más fácil manipular a un individuo automatizado, a una sociedad que reconoce el bien común, que hay parámetros que conducen ese comportamiento. Y también tener cuidado, porque las democracias legislan leyes que sin darse cuenta, pensando que están haciendo un bien a la nación, están haciendo su perjuicio. Eso mismo que tú hablaste de Google, una entidad privada que no son elegidos por nadie, tienen una cantidad de información que el gobierno ni el gobierno la tiene. Exacto. Entonces quiere decir que entidades privadas o particulares van a utilizar toda esa información para beneficio, como tú bien dijiste, del CEO de la empresa que ha creado eso. Eso es peligroso. Totalmente. Entonces, por eso yo digo que uno tiene que tener mucho cuidado en los parámetros que uno habla de la democracia, porque entonces van a tener que empezar a legislar leyes para ser más fuertes y tomar medidas para que esas cosas no puedan ser así. Mira, Luis, un ejemplo. Si Google dice, vamos a intentar quebrar los hoteles Holiday Inn, y no pone anuncios, o sea, si alguien pone Holiday Inn en el buscador de Google, no aparece. Pues entonces estás hablando de realmente hacer invisible una entidad que si no tiene alternativa, y si de pronto Yahoo dice, bueno, nosotros vamos a seguir esto, si lo hace Bing, si lo hace determinados buscadores, pueden hacer invisible una empresa. Entonces el costo es extraordinario. Ese es un poder que tiene, que es a su discreción. ¿A quién le dan preferencia cuando alguien pone un buscador democracia? Ahora, ¿a qué sitio? Todo el mundo va a Google a buscar el resultado. Y son personas que están ahí, que no la controla nadie, el gobierno la controla la empresa. Correcto. Y van a darte el resultado que a lo mejor ellos quieren tener, que tú lo obtengas para obtener lo que ellos están buscando. Eso no se debe permitir, de verdad, honestamente. Correcto. Tiene que haber algún mecanismo que se pueda controlar sobre eso, porque eso puede hacer un daño enorme. Extraordinario. Entonces, en sistemas políticos, fíjate que te quise usar un ejemplo de una entidad comercial. Esto mismo lo pueden hacer con un candidato, con una nación, con una tendencia, con una creencia. Entonces, tiene un poder descontrolable. Un poder y dentro del contexto de una democracia, de una sociedad abierta, nosotros miramos eso y en sentido ideal, pues estamos pensando que, bueno, las consideraciones, que el nivel de jugar del terreno está en equidad para todos. Pero si no es así y si hay determinado desajuste en eso, es como decir, es una perversión del mercado, porque se está falsificando determinada información y entonces están falsificando la realidad al hacer eso. No, y en manos de Dios quiera que las manos que hay ahora son positivas, pero que pueda caer en manos de personas que no son positivas y que esto es una herramienta internacional, pues muchos de estos países pueden ser destruidos, el futuro de esos países producto de esto. Mira, y hay que hacer algo. Y eso ya en régimen... Mira Facebook, el impacto que ha tenido. Totalmente. Mira, regímenes totalitarios ya están ejercitando esto, donde ponen bloqueos a determinada información abiertamente. Es más, entonces estos grandes proveedores de información como Google, como Yahoo, si quieren entrar en ese país tienen que doblegarse y censurar también y bloquear información también, o no pueden entrar. Entonces de pronto vemos como muchos de ellos pues sí se doblegan, sí cooperan, sí dan listas de información de opositores, de personas que son fuerzas contestatarias. Entonces, ¿qué principio? O sea, ¿cómo tú vas a cooperar con alguien que abiertamente es un enemigo y enemigo del sistema que te ha propiciado, que ha facilitado a que esta industria surja? Entonces, ¿Cómo se va a defender? Esto es una sugerencia, ¿no? Para que tú me ayudes a entender, y no nos queda mucho tiempo. Todos estos mecanismos, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, todos esos que son internacionales, que se intercambia información. Pues estas personas pueden también decir la información que van ellos a transmitir. Totalmente. Porque es una campanita como la de Pablo que suena así, pum, y si dice Julio Chile, no sabe. Y ya no saben, no cogen tu mensaje. Y pueden acomodar para buscar sus beneficios. Se tienen que tomar entonces medidas con instituciones, las Naciones Unidas o algo, que puedan evitar de que estas instituciones puedan penetrar todos estos países para hacer este tipo de problemas. Porque a la misma vez también le quitaría
Si es así, preocuparía porque entonces también interrumpe con la comunicación de pueblo a pueblo, que es una buena posibilidad de poder cambiar también, hablando con esos individuos, su futuro. Por supuesto, mira Luis, en los medios convencionales, años atrás sobre todo, había en los Estados Unidos mecanismos que tú no podías decir cualquier palabra a cualquier hora. Si un candidato político había que darle equidad de tiempo a otro, a tu oponente. O sea, había determinadas reglas que se observaban precisamente para eso, para evitar ese tipo de crisis de que tú estás hablando. Yo creo que con el mundo cada vez más yendo hacia el mundo cibernético y el mundo digitalizado, yo creo que tiene que haber similar encuentro, si no estamos a la expensa, como tú bien señalas, de quién está mandando en estas megas empresas que realmente son más poderosos que muchos gobiernos en el mundo. Peligrosísimo, peligrosísimo. Yo estaba leyendo un artículo esos 2 días de Soros, billonario, su participación con su dinero para cambiar o por lo menos controlar, de buscar ese cambio para beneficiar a un grupo en específico, que yo me imagino que ese grupo en específico entonces lo va a beneficiar a él económicamente, claro, porque no va a gastarse billones de dólares por amor al arte, claro, es decir, con una intención. Entonces, ¿cómo los gobiernos no pueden legislar para evitar que en cada país eso no suceda? Tiene que hacerse. Si no, la democracia... No perdería la democracia entonces, porque entonces si limitamos, si limitamos la posibilidad de que las personas puedan tener libertad para hacer estas cosas y ayudar a los que ellos estiman que deben de ser, lo eliminaríamos. Para preservar la sociedad, una sociedad abierta, que es lo fundamental de la existencia de una democracia, tiene que haber parámetros que sin duda limitan. Tiene que limitar cualquier cosa que ponga en riesgo la libertad de todos sus ciudadanos. Entonces, si eso, por un lado, se llama censura, sí. O sea, de hecho, uno se censura a un individuo, es como, imagínate en una cárcel, vamos a decir, bueno, a los presos vamos a dar el voto y vamos a votar si quieren salir libres. Ya sabemos cuál es el resultado. Claro, entonces si se va a preservar el sistema para todos, tiene que haber esos límites. Hay que hacer más programas sobre esto. Yo creo que hay que educar a las personas y yo creo que ese es el mejor mecanismo para poder cambiar el camino que llevamos. Y no es fácil, es difícil, es escabroso, pero hay que hacerlo. Gracias, Julio, por estar aquí. A ustedes los espero la próxima semana con otro programa. Estoy seguro va a ser de su agrado. Muy buenas tardes.